Buenas noches. A nosotros nos tocó el tema de por qué es importante reconocer los hitos del desarrollo infantil. Mi equipo está conformado por Miriam, Carla y Rachel. Principalmente iniciaremos con la motricidad fina, lo cual es la capacidad de realizar movimientos pequeños, precisos y coordinados, principalmente con las manos, dedos, muñecas y ojos, lo cual permite manipular objetos y ejecutar tareas que requieren precisión y coordinación. De los 0 a los 6 meses, seguir objetos con la mirada, tomar objetos grandes con toda la mano. Un ejemplo son sonajeros de colores, pelotas pequeñas de tela, eh, mo- móviles colgantes y muñecos de peluches llamativos. De los 6 a los 12 meses, pasar objetos de una mano a otra, golpear juguetes hacia pinzas gruesas. Unos ejemplos serían aros grandes de plástico, mordederas gruesas, sonajeros y bloques blandos. De los 12 a los 18 meses, garabatear, tomar alimentos con los dedos, meter y sacar objetos de un recipiente a otro. Ejemplos serían cubos de plásticos, cucharas grandes, sonajeros medianos, botellas sensoriales pequeñas. De los 2 a los 3 años, usar pinzas, cuentas grandes, pasar páginas de un libro. Unos ejemplos serían botones grandes, cuentas de madera, sticker, pinzas de ropa. Em, de los 4 a los 5 años, dibujar figuras simples, cortar con tijeras, usar cubiertos correctamente. Y de los 6 años en adelante, escribir con mayor precisión, atarse a agujetas, armar rompecabezas complejos. Unos ejemplos serían crayones delgados, lápices de colores, plumones, hojas blancas, pizarras, etcétera. Después viene lo que es la motricidad gruesa, que es el desarrollo y control de los movimientos musculares amplios del cuerpo, es decir, aquellos que involucran los grandes grupos musculares, lo que es los brazos, las piernas, espalda y torso. De los 0 a los 6 meses es el control de cabeza y giros. De los 6 a los 12 meses, sentarse, gatear, ponerse de pie con apoyo pues de una mesa o de juguetes que estén a su altura. De los 12 a los 18 meses, caminar solo, empujar igual de los juguetes, subir escaleras con ayuda de mamá o papá. De los 2 a 3 años, correr, patear una pelota, saltar con ambos pies. De los 4 a los 5 años, saltar de un pie, lanzar y atrapar pelotas, montar triciclos. Y de los 6 años en adelante ya tienen una coordinación más precisa, lo cual pues lo inculca a tener una participación en deportes y juegos organizados como lo es el fútbol, básquetbol o natación. Ahora tenemos lo que es el área cognitiva. Lo cognitivo se refiere a cómo los niños piensan, cómo aprenden, cómo recuerdan y cómo resuelven problemas. Esto incluye la atención, memoria, comprensión y razonamiento. Tenemos lo que es de los 0 a 6 meses, que es cuando el bebé con sus ojos y oídos puede seguir objetos y reacciona a los sonidos. Por ejemplo, si se mueve una sonaja enfrente de él, pues el bebé la va a seguir con los ojos. De los 6 a los 12 meses, el bebé ya reconoce su nombre y busca objetos que se esconden. También tenemos lo que es de los 2 a 18 meses, en donde va a imitar las acciones como aplaudir, mandar un beso y en parte va a señalar partes de cuerpo. También tenemos lo que es de los 2 a 3 años, en donde va a reconocer colores, figuras y hasta incluso pueden clasificar objetos, pueden separar
los cubos por colores o pelotas, objetos, etcétera. También tenemos lo que es de 4 a 5 años, en donde puede contar hasta el número 5 o 10 y a identificar diferencias y a comparar. Y a los 6 años tenemos que comprender reglas de juego y resolver problemas más simples. Tenemos lo que es el área del lenguaje, y el lenguaje es la capacidad de comunicarse con sonidos, palabras, entender lo que las personas nos dicen. De 0 a 6 meses, los bebés empiezan a balbucear y hacen sonidos únicamente por placer. Y hay veces que cuando les hablamos a los bebés, ellos reaccionan, pero con palabras, no sé, muy, eh, bueno, con sonidos, no son palabras, sino con sonidos que hacen A o E o cosas así. Entonces también tenemos lo que es de los 6 a los 12 meses, en donde empiezan a aparecer las primeras palabras y responden a su nombre. Por ejemplo, empezamos, bueno, muchos papás inician con lo que es mamá, papá, agua incluso también. También tenemos de los 2 a 18 meses que dicen entre 5 y 10 palabras y entienden frases muy simples. De los 2 a 3 años empiezan a usar frases de 2 o 3 palabras y su vocabulario llega a más o menos como unas 200 palabras. Y ya empiezan, por ejemplo, a decir quiero agua, mamá, papá, etcétera. De los 4 a 5 años cuentan experiencias y en esta parte es donde se cuestionan mucho y empiezan a hablar un poco más claro. Y a los 6 años usan oraciones más largas y ya narran historias completas. Bueno, yo les voy a hablar del área socioemocional, donde tenemos que de 0 a 6 meses sonreír socialmente y reconocer rostros, es decir, por ejemplo, al papá, a los tíos, a personas que lo rodean. También de 6 a 12 meses, donde se presenta la ansiedad ante extraños y busca consuelo en el cuidador. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, algún familiar pide que si puede cargar al bebé o cosas así, y el bebé al estar en otros brazos o que no sean de su mamá llora con respuesta a la ansiedad, el miedo de que no está en los brazos de su cuidador. De 12 a 18 meses muestra afecto y juega escondidas. Esto también es básico en los bebés. Por ejemplo, todo el tiempo están queriendo así como esconderse y decir, ¿dónde estás? Y ya ellos dicen, no, pues aquí, ¿no? Entonces eso también les llama como la atención, estarse escondiendo y que las personas como de cierta forma los busquen. De 2 a 3 años está el juego paralelo junto a otros niños, pero no con ellos. Un ejemplo de ello que yo puedo poner es, por ejemplo, que cuando van al parque, todos están en una misma área, pero pues no, o sea, todos están jugando, pero no, como que no interactúan entre ellos, vaya. De 4 a 5 años está el juego cooperativo donde entiende turnos y reglas. Esto ya se da más cuando se presentan en el preescolar, que les enseñan como de que fórmense en filas y van a ir pasando y ahí es cuando se da más de que entienda los roles, los turnos y las reglas de las actividades. Y por último, están los 6 años, donde controla mejor sus emociones y forma amistades y también es más social el niño en querer como hacer más amigos o cosas así. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estimulación sensorial y cognitiva en los primeros años del pequeño. Como primer punto tenemos todo lo que el niño percibe con los sentidos, y empiezan a recibir información y empiezan a procesarla en su cerebro. Como segundo punto tenemos el niño escuchando sonidos,
distingue entre campanas y maracas. Por ejemplo, ellos desde pequeños pues mm, empiezan como a escuchar a mamá, a papá que les hablan por su nombre. Entonces ellos empiezan como a identificar ese tipo de sonido o bien juegos en los que ellos pues empiezan como a igual a identificar el sonido del juego. Como siguiente punto tenemos la estimulación auditiva, que ésta se transforma en atención, en memoria y lenguaje. Como siguiente punto están las actividades como cuando empiezan ellos a gatear, rodear o columpiarse. Esto fortalece su orientación espacial, la noción, la causa y efecto y la resolución de problemas. Bien, cuando el adulto acaricia o les empieza como a cantar, les empieza a generar como ese estímulo de presencia, cuando empiezan como a contarles cuentos, como que empiezan a generar ese ruido en su mente de cosas que ellos puedan como relacionar a través de los sentidos. Bueno, yo también les voy a hablar de algunos factores que afectan el desarrollo de los niños. El primero es el biológico, que esto viene siendo la genética, la salud, la nutrición y las condiciones prenatales. El segundo son los ambientales, que es solo el hogar seguro, la higiene, la estimulación. La estimulación también podemos verla, por ejemplo, desde que el bebé está en la panza, no solo ya cuando nace, sino también también puede parecer o resultar mejor que un bebé sea estimulado desde que está en la panza y no hasta que nace. Y la ausencia de contaminantes, por ejemplo, si el papá fuma o cosas así. Socioeconómicos, que es el nivel económico, la escolaridad de los padres y el acceso a la salud y a la educación. En esto también podemos ver que menciona la salud, también se podría ver en cuando las mamás tienen el registro total de las vacunas o así, o la primera vacuna que se le pone, creo es para el recién nacido, ¿no? Entonces creo también puede entrar ahí. Y familiares y afectivos, apego seguro, estilos de crianza, dinámica familiar. Cinco están los culturales y sociales, que son las creencias, la lengua y el apoyo comunitario. Y por último están los educativos, que es la calidad de la educación inicial, la formación docente y la participación de la familia. Bien, ahora sigue la importancia de reconocer los hitos del desarrollo. Como primer punto tenemos la detención temprana del retraso. Un ejemplo de esto podría ser una maestra que empieza a notar como un alumno no empieza como a entender los temas como sus demás compañeros. Entonces lo que ella tiene que hacer es buscar como una estrategia en la cual el niño se pueda como acoplar y empiece como a entenderlo como sus demás compañeros. Como siguiente punto es la prevención y dificultad, las dificultades futuras. Esto puede ser, por ejemplo, un problema que es muy común en los niños, podría ser el habla. Empiezan como a generar ese tipo de problema. Como tercer punto es el seguimiento integral del crecimiento. Pues desde que están en el vientre de la madre, van al pediatra, los están checando. Es importante que cuando nazcan estén constantemente con su médico, ya que base una mejor salud, van desarrollando mejor su mentalidad y no tienen como algún problema.
Luego sigue la planeación de estrategias educativas y de estimulación. Luego sigue el fortalecimiento del vínculo familiar. Esto podría ser que la familia, como el padre y la madre, que son los principales, estén muy presentes en el crecimiento educativo del niño. Y como último es la garantía del derecho del niño en la salud, de la salud, en la educación y en el bienestar. Em, en este punto, pues se tocan como que el niño tiene derecho y la obligación, pues, de tener la escuela gratuita y todos como los beneficios que la ofrece. Y como siguiente es la estrategia de la estimulación para favorecer los hitos. Como primer punto son los juegos de movimientos, que es la motricidad gruesa, y como segundo punto es las actividades de piensa, dibujo y modelo, igual mencionado al principio como la motricidad fina. El siguiente punto son los cuentos, canciones y diálogos constante. En ese punto se maneja el lenguaje, igual mencionado anteriormente. Como siguiente punto son los juegos de clasificación y rompecabezas. Ellos empiezan a estimular su cerebro y a ponerlo como en práctica, a trabajarlo un poco más. El siguiente punto es el juego en grupo, roles, dinámicas y cooperativas socioemocionales. Como lo mencionó mi compañera, es cuando empiezan como a desarrollarse las instituciones educativas. Y como último punto es la rutina de higiene, alimentación y vestido. Es muy importante que ellos empiecen con su higiene personal, empiecen como a generar esa independencia. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y pues muchas gracias.